Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio. Estudia tu lección. Estudiaremos en esta ocasión la lección número 11. Ya estamos a punto de terminar este trimestre. Creo que ha sido un trimestre de mucha bendición. El título de la lección número 11 es La unidad y la adoración. Y vamos a resaltar tres aspectos que están señalados en la lección. El primer aspecto, adoración verdadera versus falsa adoración. El segundo aspecto es la adoración y el mensaje del primer ángel. Y el tercer aspecto es los elementos de una verdadera adoración. Así que esta semana nos daremos cuenta de lo que implica realmente la adoración y nos daremos cuenta también de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra adoración y eso también como pueblo y como iglesia fomentará la unidad. Bienvenido a este espacio, estudia tu lección. Vamos entonces a comenzar con el estudio de esta semana. Muy bien, en esta primera sección, verdadera adoración versus falsa adoración, podemos encontrar dos textos muy rápidamente. El primero es Apocalipsis 4 y 5. Ahí se nos señalaba en la lección. Pero por lo menos hay un par de versículos importantes. Quiero ir al 5 y ahí encontramos unos versículos importantes. Quiero ir al versículo 9 y 10, por ejemplo. Entonces dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí encontramos parte de una declaración de los seres celestiales respecto a la oración a Dios. Entonces ahí se enumera las razones por las cuales Dios debe ser adorado. Primero, porque Él nos creó y porque todo lo que existe proviene de su mano. Número 2, porque Él nos redimió y por eso ahí se habla de Cristo Jesús como aquel cordero inmolado. Y entonces se nos dice, ¿quién es digno? Pues solamente Jesús, porque Él fue inmolado y Él murió por cada uno de nosotros. Así que se nos expresan las razones por las cuales Dios merece toda nuestra adoración. Así que la adoración, el significado de adorar a Dios es simplemente reconocer quién es Dios en nuestra vida, reconocer todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros de manera individual, pero también reconocer todo su poder en este inmenso universo. Así que esto es un aspecto importante. La verdadera adoración tiene que ver con a quién adoramos, porque solamente uno merece ser adorado y ese es nuestro Padre Celestial. Ahora, en Mateo, el capítulo 4, encontramos en aquel capítulo el momento en que Jesús fue puesto en tentación por Satanás. Y una de las tentaciones que Satanás puso en él está narrada en los versículos 8 y 9. Y dice así, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así que la tentación que Satanás puso, en primer lugar Satanás se torna orgulloso y arrogante, señalando que él había recibido todos los reinos, las riquezas de este mundo. Así que la tentación para Jesús fue simplemente que Jesús se postrara delante de él y lo adorara. Es decir, Satanás entonces quiere tener la prerrogativa o reclama la prerrogativa de ser adorado, prerrogativa que únicamente le corresponde a nuestro Dios. Y ahí está el problema de la verdadera adoración versus la falsa adoración. Porque Dios tiene una manera correcta en que podemos adorarlo y Satanás entonces, por otro lado, busca desviar nuestra atención y que lo adoremos a Él de maneras engañosas. Dios reclama la adoración por razones genuinas, porque yo soy tu creador, porque yo soy tu redentor, porque yo te sostengo, te sustento. Pero Satanás, en cambio,
miente y se esconde para reclamar esa adoración que finalmente se convierte en una falsa adoración. Recuerden, por ejemplo, lo que le ocurrió a Daniel y a sus amigos. Ahí hay un señalamiento muy importante de esa adoración. Recuerden que se buscó o se implementó un sistema falso de adoración, se levantó una gran imagen y se pidió que todos adoraran a esa imagen y a esos dioses representados allí. Y Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes, porque el único que merece ser adorado es Dios. Eso les costó ser perseguidos, les costó ser echados en el horno de fuego, mas sin embargo Dios los libró por haberse mantenido fieles a Él. Entonces, para terminar esta parte, es importante que recordemos esto. La experiencia de Daniel y sus amigos quedó registrada en la palabra de Dios para ilustrar lo que va a ocurrir al fin de los tiempos. Y entonces vamos a ir a la segunda sección en la cual analizaremos este aspecto. Muy bien, en esta segunda sección vamos a leer Apocalipsis 14:6. En medio del cielo vi volar a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como pueblo adventista, nosotros estamos seguros que el mensaje de los tres ángeles se constituye el último mensaje que debe ser predicado antes de que Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Y cada mensaje o cada ángel trae un mensaje muy especial. Y el mensaje del primer ángel justamente trae un llamado a la verdadera adoración. Y este es un aspecto muy importante. Y ese mensaje tiene varios elementos que son dignos de que podamos prestarles atención. El primero es el imperativo: temed a Dios. Temed hace referencia a un respeto y a una reverencia. Cuando yo conozco a Dios y entiendo todo lo que Dios hace en el universo y todo lo que ha hecho por mí de manera personal, entonces surge en mi corazón una reverencia y un respeto hacia Él. Ese es el temor del cual habla el mensaje de este ángel. Y entonces señala: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces dice: y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, como fruto de esa reverencia, como fruto de ese reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida, entonces somos llamados a adorarlo y a adorarlo como Él señaló que le adorásemos. Y es aquí donde surge entonces una verdad que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos muy intrincada en el corazón. Y tiene que ver con el sábado. Como lo dice Éxodo 20 del 8 al 11, el sábado se levantó entonces como un recordatorio de esa creación, porque dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se subraya esa cualidad divina como creador de todo lo que existe. Y es justamente el sábado. Si leemos Éxodo 20 del 8 al 11, encontramos entonces la misma razón, que nos acordemos del sábado. ¿Por qué? Porque Dios creó todo en 6 días y en el séptimo día Él reposó. Así que el sábado se convierte entonces en una señal de lealtad hacia Dios. El sábado se convierte en esa señal de cómo el verdadero pueblo de Dios adora de manera correcta al verdadero Dios. Por eso nosotros, como adventistas del séptimo día, somos invitados a mantener en nuestra mente ese concepto correcto de la adoración. Saben, seguramente cuando hablamos de estos temas
viene a nuestra mente los desafíos que hoy, sobre todo los jóvenes, enfrentamos o enfrentan, quienes estudian, por ejemplo, en la preparatoria, quienes tienen que hacer un examen a veces que les citan el sábado, quienes tienen que prestar de pronto servicio militar y tienen que ir el sábado, quienes entran a la universidad y tienen que aparentemente presentar una materia el día sábado. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de un joven cuando se enfrenta a esta disyuntiva? ¿Dejarse llevar por lo que el mundo le dice o mantenerse firme delante de Dios? Eso tiene que ver con una verdadera adoración. Y lo que ocurra hoy en nuestro presente con esas pequeñas pruebas de la vida, o tal vez las vemos muy grandes, con esas grandes pruebas de la vida, nos está preparando para cuando llegue el momento y hay una diferencia entre un verdadero adorador y un falso adorador. Por eso el mensaje del primer ángel es tan importante. Y entonces yo te invito a ti, es posible que tú tengas ese desafío. Si no voy a la clase el sábado voy a perder la materia. Si no presento ese examen el sábado no voy a poder ingresar a la universidad. Si no voy el sábado a trabajar, entonces voy a perder esa buena oportunidad de trabajo. Pero yo te digo, es menester, como dijo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Mantente firme en los principios. Recuerda que el sábado te recuerda a ti que Dios es tu creador, que Dios es tu redentor y que Dios es tu sustentador. Si tú te mantienes fiel a Dios, guardas el sábado como Él nos lo ha enseñado, entonces Dios abrirá muchas puertas y Dios dará muchas oportunidades. Esa es una tremenda lección práctica de acuerdo a este segundo aspecto del mensaje del primer ángel. Muy bien, y llegamos a la última parte de la lección de esta semana. Los elementos de una verdadera adoración. Cuando escuchas el término adoración, ¿en qué piensas? Para alguien adorar es cantar. Para algunos la oración tiene que ver con venir a la iglesia el sábado por la mañana. Pero la lección de esta semana nos enseña que la adoración va más allá de un canto, va más allá de una oración, va más allá de venir a la iglesia un par de horas, un día específico de la semana. La adoración es más que eso. Así que, en primer lugar, quiero compartir contigo el texto de Hechos capítulo 2, versículo 42. Y aquí encontramos la experiencia de la iglesia primitiva. Entonces dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo presenta 4 elementos importantes que estaban presentes en la vida de adoración de la iglesia primitiva. Número 1, entonces dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que la adoración tiene que ver con un estudio constante de la palabra de Dios. Puedo referirme también a lo que dice Hechos 10, 17, 10 y 11 de los bereanos. Dice que los bereanos buscaban y escudriñaban a ver si lo que se les enseñaba era cierto. Es decir, ellos eran juiciosos, constantes en un estudio de la palabra de Dios. Así que la adoración tiene que ver con estudiar constantemente y aprender nuevas cosas de la palabra de Dios. Lo siguiente que señala el versículo es que también perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, había un énfasis también en las relaciones interpersonales. No que yo vengo a la iglesia y me siento solo. O como algunos dicen, ¿para qué voy a la iglesia si Dios también está aquí conmigo en la casa? Aquí solo yo puedo adorar. Sí, por supuesto, Dios está en todas partes. Pero también necesitamos la comunión unos con otros para alentarnos los unos a los otros, para orar los unos para los otros y como pueblo para entrar en una adoración ferviente a ese Dios creador. Número 3, también dicen el partimiento del pan. Lo que dicen algunos, lo que algunos señalan es que tenía que ver con ese compartir los alimentos después de alguna reunión, el ir a una casa de algún hermano, el ir a la casa de otro hermano. Y entonces, en medio de esa comida, en medio de ese alimento, en medio de ese momento especial, entonces alguien tomaba el pan y daba gracias y recordaban el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Así que
buscaban siempre cualquier oportunidad para poder reconocer lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz. Así que la adoración tiene que ver con ese aspecto. Y por último, dice, y en la oración. Así que también tiene que ver con la oración privada, con la oración en familia, con la oración también aquí en la iglesia. Estos aspectos son importantes cuando se trata de mantener la unidad, mantener la comunión, cuando nosotros adoramos correctamente. Déjame decirte también que uno de los aspectos que fortalecía mucho a la iglesia primitiva era su vida de oración. Ellos enfrentaban tremendos desafíos. Pudimos ver ahí, leímos algunos versículos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ellos oraban unánimes, ellos oraban pidiendo valentía para predicar la palabra de Dios y enfrentar las amenazas que sobre ellos se cernían. Oraron, por ejemplo, cuando supieron que Pedro había sido encarcelado. Es decir, la iglesia primitiva apreciaba cada oportunidad de comunicarse con Dios. Nunca dejaba de elevar peticiones a Dios. Así que la adoración tiene que ver con esos elementos importantes en nuestra vida. Entonces recuerda, tu adoración a Dios no solamente ocurre aquí en la iglesia cuando tú vienes el sábado por la mañana. Tu adoración a Dios debe ser un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida. A donde quiera que estés, cuando vas al colegio, tú tienes que estar dándole gloria a Dios, adorando a Dios. ¿Cómo? Con tu vida de obediencia, con un buen testimonio delante de las personas. Cuando vas a tu trabajo, cuando estás en casa, todo lo que nosotros hacemos, la vida que nosotros llevamos, ¿adora a Dios o no adora a Dios? Entonces la adoración tiene que ver con ese reconocimiento de Dios en nuestra vida. Así que esos son los elementos que deben estar siempre presentes en este aspecto de la adoración. Y entonces, para concluir con la lección de esta semana, que creo fue una lección muy reveladora, muy importante para nosotros, me gustaría compartirte 3 características importantes de una verdadera adoración. Número 1, va dirigida solamente a Dios. La verdadera adoración va dirigida solamente a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás? Ha tratado de distraernos. Ahora la adoración la reciben los artistas de la televisión. La adoración la reciben los cantantes. ¿Cuántos jóvenes de nuestra iglesia no pagan cantidades importantes de dinero por ir a un concierto, por ejemplo? Están yendo a reconocer a alguien superior a ellos. Están yendo, parecieran un grupo de adoradores delante de un ser superior. Y muchas veces esos jóvenes, tristemente, a Dios no le reconocen ni un diezmo ni una ofrenda. Entonces, Satanás lo que quiere es desviar nuestra atención. Así que la adoración verdadera va dirigida únicamente a Dios. Número 2, la adoración verdadera es la adoración voluntaria. Dios no fuerza ningún corazón. Así que la adoración debe salir espontáneamente de nuestro corazón. ¿Y cuándo es que sale espontáneamente la oración de nuestro corazón? Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces yo te invito, medita por un momento. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por tu vida? ¿Qué tantas cosas buenas has recibido de Dios? ¿Acaso Él no merece entonces tu adoración? Claro que sí. Debe ser un acto espontáneo. Y número 3, la adoración entonces debe ser un estilo de vida. Cuando tú piensas en la adoración como un estilo de vida, entonces tú eres vigilante de tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando tú dices, adorar a Dios es ir a la iglesia el sábado por la mañana, entonces te tornas descuidado el resto de la semana. Entonces recuerda, la verdadera adoración tiene que ver con un estilo de vida. Entonces, concluyo con estas palabras que me gustaron, que están en la lección. La verdadera adoración tiene el potencial de unirnos de tal manera que no sería posible de otro modo. Cuando concentramos nuestra vida en adorar al centro de nuestra fe, que es Dios, es menos probable que veamos cosas que nos dividan. Así que la invitación de esta semana es que nos mantengamos focalizados
en adorar a nuestro Dios. Y eso nos mantendrá unidos como pueblo. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer estar contigo en este momento. Recuerda este material, compártelo. Recuerda la sección, estudia tu lección, compártelo con tus amigos, con tu familia, y entonces nos veremos la próxima semana en otro repaso más de la lección de este trimestre. Que Dios te bendiga y un gusto haberte saludado en esta ocasión.